Aquí, Radio Agencia de Noticias Caliyuga, transmitiendo en su programa número 47, correspondiente al día 22 de agosto del 2013, quien les habla, Marcos Guío, acompañado como siempre del amigo Madial Afghani, integrantes ambos del Frente Cristiano Islámico, y en un programa que, como siempre, se dedica a analizar este fenómeno que para nosotros es exclusivo, puesto que no hay otra emisión radial, otro programa de ningún tipo que lo analice. Somos realmente únicos en ese aspecto, pero no por un afán de originalidad, sino porque lamentablemente estamos viviendo en una época en la cual las cosas esenciales no se conocen, no se difunden, no se habla de lo importante, se habla de lo inesencial, de las cosas banales, triviales. O sea, vivimos en un mundo realmente en donde, como decía René Guénon, las apariencias, la cantidad, lo numérico, pero las esencias, la calidad, lo importante, de eso no se habla. Y bueno, y el programa de hoy, como siempre, consta de 3 partes, pero nosotros, lógicamente, como hemos dicho, a veces hay circunstancias muy dramáticas que se están viviendo en esta guerra de civilizaciones entre el mundo moderno y el mundo tradicional, que nos obligan a cambiar un poco el orden implementado. Porque si bien lo doctrinario es lo principal, a veces los hechos dramáticos de todos los días obligan a darle una cierta prioridad a lo que está aconteciendo, en la medida en que lo que está aconteciendo puede tener un valor indicativo de las grandes temáticas doctrinarias. Pero vamos a dar el orden de lo que nosotros íbamos a hablar, invertido, por supuesto. Y vamos a hablar primero, pero lo dejamos para el final, del lanzamiento de la publicación número 70 de la revista El Fortín, revista que, como nosotros dijimos en alguna oportunidad, es muy antigua, porque obedece a un viejo esfuerzo de un grupo de personas que surgió en la Patagonia, en donde yo vivo habitualmente, en el año 1985, y luego fue, digamos así, evolucionando, afinando ideas, pasó de ser provincial, regional para ser nacional, y ahora podemos decir que es una publicación doctrinaria internacional. O sea, fuimos avanzando en estos 25 años y más de la existencia del Fortín. Pero de eso vamos a hablar al final, porque el tema del día, lo decimos ya ahora anticipadamente, es lo que está pasando en estos dos grandes países en donde el foco de la revolución árabe, de la guerra de civilizaciones, se ha centrado específicamente en Egipto y ahora en Siria también. En Egipto, a partir de este acontecimiento, bueno, cotidiano, de la represión que está viviendo el pueblo egipcio en su fuerza de vanguardia, que es la hermandad musulmana, el hecho principal, o dos hechos principales, además de las muertes y masacres que se han efectuado, con la anuencia total de los distintos poderes fácticos del planeta, que han hecho una condena meramente verbal, lo cual implica que íntimamente están de acuerdo, y luego diremos por qué tienen que estar de acuerdo. Se ha arrestado al jefe espiritual de la hermandad, Badie, y se ha liberado en cambio a ese criminal corrupto, servil a Israel, que es el general Mubarak. O sea, qué cosa curiosa, una revolución que se hizo para obtener la defenestración de Mubarak, e incluso debía ser ajusticiado como traidor a la patria. Ahora resulta que Mubarak está libre y el líder espiritual de la revolución, Badí, hoy está preso. Y el presidente de la República ni siquiera se sabe dónde está todavía. Una cosa curiosa, pero
el otro hecho del cual vamos a hablar también es el relativo a este suceso del día de ayer, de esta masacre planificada con armas químicas de la población siria de Damasco, de los barrios rebeldes, en donde murieron niños. Se calcula entre 1000 y 1300 personas gaseadas con gas sarín. Y acá lo que queremos enseguida es refutar toda una serie de aseveraciones que los que navegamos por Internet tenemos que quedar asombrados con la ligereza con la cual se creen ciertas versiones, como por ejemplo decir que esto fue una cosa provocada a propósito, como si acaso los rebeldes estuvieran dispuestos a matar a sus propios hijos para conseguir que Estados Unidos intervenga, cuando se sabe abiertamente que no va a intervenir. O si no, la otra explicación rusa, que fue un accidente, porque los que tenían las armas químicas eran los rebeldes. De eso vamos a hablar, por supuesto. Sí, cómo no. Recuerde usted que según los rusos, a Trotsky lo mataron unos trotskistas desencantados, ¿no? Por muy desencantados que fueran, ¿a quién perjudicaba? A los trotskistas desencantados ciertamente no. Al único que perjudicaba era Stalin, ¿no? En este caso, este solemne disparate es un signo en principio, de debilidad del presidente Assad. No obstante los respaldos internacionales que tiene, los directos, Rusia, Irán, Hezbollah, y los indirectos, que son Europa y Estados Unidos, no se siente sólido y ataca al propio pueblo de Damasco, ¿verdad? Es ridículo creer que los rebeldes se van a matar a sí mismos. Los 6 barrios donde la población es de mayoría sunna, que son los que fueron víctimas de este ataque, esa gente que propicia a los rebeldes, ¿no? De ninguna manera se va a buscar el sacrificio de criaturas o de mujeres. Ese no tiene ningún sentido. En el otro caso, en el de Egipto, es completamente natural que este régimen encarcele a los líderes religiosos de la hermandad y en cambio libere al Tagut, al tirano de tantísimos años, ¿no es cierto?, traidor a la patria y al Islam, sin ninguna duda, traidor a la nación árabe, traidor a la Umma, a la nación islámica y traidor al Islam. Eso está fuera de toda duda. Eso es completamente natural con el profundo desprecio que siente por el pueblo el general Sisi y la dictadura militar. No puede ser de otra manera. Y eso es posible, como bien dijo Marcos, porque tienen el respaldo de Estados Unidos y de Europa. Esa es la verdad. Porque poner a la misma altura al gobierno constitucional y a un golpe de Estado, decir que son lo mismo, o que es lo mismo un ataque yihadista que hubo contra 24 policías, que 36 individuos detenidos y luego asesinados por la policía egipcia, significa que se pone a la misma altura el terrorismo con el terrorismo de Estado. Cosa falsa sí la hay, porque cuando eso ha sido sostenido, por ejemplo, por el presidente de Sudán, el Tribunal Penal Internacional lo procesó a él por terrorista de Estado. Aquel que decía Chávez, qué raro, no procesan a Bush ni a Blair, pero lo procesan a este hombre que da la casualidad que es negro y musulmán, ¿no? Qué cosa sospechosa esta del Tribunal Penal Internacional. Bueno, pero yo quiero terminar un poco con la síntesis previa. Acá, como siempre, el gran amigo Madí estalla de deseo de decirnos cosas y anticipa algunos conceptos, pero está bien que lo haga desde ya. Yo simplemente quiero decir que, bueno, vamos a tratar primero la cuestión siria y egipcia y vamos a después tratar un texto que nos ha enviado el otro partícipe ausente del programa, pues somos 3 en realidad los que participamos del programa, 2 físicamente presentes y otro que no puede estar porque está
a 1600 kilómetros de distancia en San Carlos de Bariloche, que es el amigo Julián Ramírez, que nos ha enviado un texto que se titula Necesitamos guerreros y no Mahatma Gandhis, en el sentido, bueno, acá Ramírez aclara que cuando habla de Mahatma Gandhi se refiere a pacifistas, o el sentido habitual que se suele dar de esa figura, no el sentido real y verdadero, porque también tiene sus valores, como comentábamos nosotros, rescatables. O sea, ese sentido pacifista, vegetariano, totalmente alejado del combate. Y el texto es efectuado para criticar específicamente ciertos discursos de la Iglesia católica de hoy en día, exaltando el pacifismo. Y de eso sí vamos a hablar, y yo también quiero volcar alguna experiencia personal que tuve con la Iglesia Católica Argentina en la época de la Guerra de Malvinas, porque fue interesante analizar eso. Y luego, bueno, como decíamos, el número 70 del Fortín, que lo dejamos para el final, en donde analizaremos dos artículos que serían los dos editoriales de la clava. La clava es el texto de combate doctrinario, en donde hay una nota de Madí relativa al wahabismo y salafismo, que ha habido personas que nos han hecho preguntas a fin de que Madí las aclare un poco. Y la otra, bueno, la nota relativa a los pseudo-ebolianos y el racismo, tema que hemos tratado, pero que simplemente vamos a resumirlo un poquito para las personas que puedan haber tenido alguna duda al respecto. Bueno, ahora sí, ya de lleno vamos al problema sirio y egipcio, porque es el problema más acuciante. Yo quiero contestar primero dos cosas, dos interrogantes, a partir un poco de lo que decía recién Madí cuando hablaba de los rusos que justificaban los actos de violencia, los atentados, los ataques, el caso del Troje que usted mencionaba. La propaganda rusa, que es tremenda, ¿no? Porque es una propaganda muy incisiva, tiene una pluralidad de medios muy grandes, tiene una gran cantidad tiene ideólogos, como nosotros mencionamos la vez pasada, este señor Dugin, o sea, especula principalmente en el hecho de, es un poco el contrapeso de esta gran publicidad que se ha hecho con respecto a la omnipotencia norteamericana, en modo tal de que como se ha pintado un régimen imperialista poderosísimo, capaz de producir absolutamente todos los grandes movimientos y los grandes conflictos que ha habido en el planeta, poder producirlos y resolverlos a su favor, se ha gestado también la idea de que tiene que haber un poder similar que lo contraste, que si no existe un poder que tenga de algún modo una capacidad bélica militar similar, es imposible hacerle frente a los norteamericanos. Quiere decir que si nosotros queremos confrontar con Norteamérica, tenemos que buscarnos un padrino que esté más o menos en el mismo nivel que ellos, que sería en este caso Rusia. Entonces, en esa propaganda podemos decir que hay una solidaridad estrecha entre rusos y norteamericanos, entre los dos imperialismos. Los dos imperialismos fueron siempre amigos, eso hay que decirlo claramente, fueron amigos. En la Primera Guerra Mundial, cuando lucharon contra los imperios tradicionales de Europa Central, aliados, nunca se hicieron la guerra Norteamérica y Rusia. Esto hay que decirlo de una vez por todas. Jamás se hicieron la guerra. En la Segunda Guerra fueron estrechamente aliados. Ahora, se habla de la Guerra Fría, pero la Guerra Fría fue una gran alianza estratégica que hubo entre Norteamérica y Rusia para aterrorizar al mundo entero, generando la idea de que si se trenzaban los dos, el planeta iba a peligrar porque la guerra iba a ser atómica y los dos tenían armas poderosísimas, entonces convenía mantenerlos tranquilos para que los dos lobos no se trencen en un combate férreo y lapidario, ¿no? O sea, eso es lo que se generó esa idea, de que el mundo estaba de alguna manera coaccionado por la lucha entre estos dos, que teníamos que evitar nosotros a cualquier precio, que no hubiera guerra. Teníamos que evitar que confrontaran, porque si no el planeta se terminaba. Una guerra atómica, siempre se decía, va a terminar con el planeta. Ahora, pero esta propaganda rusa es también siniestra en este otro aspecto, ¿no? Por la manera como manipula ciertos hechos. La página amiga Kafka Center de Chechenia
comentando justamente este acontecimiento de la interpretación que los rusos hacen de lo que ha acontecido en Siria, de que en realidad no habría sido el régimen sirio el que tiró el gas sarín sobre los civiles, produciendo estas muertes, que se habla de 1300, sino dice que al revés, dicen ellos. Las armas químicas las tenían los rebeldes, pero, dice, les estallaron. Y entonces por eso se contaminaron las personas y por eso hay tantos muertos. O sea, no fue Assad el que produjo las muertes, fueron los rebeldes que les estallaron las armas. Y Kafka Sete nos recuerda cómo este señor Putin aplicó un método propagandístico exactamente igual en la famosa guerra de Chechenia. Recuerda, dice, en una oportunidad en la ciudad de Yokar, la capital de Chechenia, se efectuó un bombardeo de represalia sobre la población civil, porque claro, en lo más álgido de la guerra no había hombres en la ciudad de Chechenia, estaban todos en las montañas. La mayoría de la población eran mujeres, ancianos y niños. Esto lo muestra muy bien este realizador ruso Sokurov en una película donde muestra esta realidad de Chechenia. No había hombres, había adolescentes, viejos y mujeres, porque todos o habían muerto o estaban en las montañas. Entonces, en una circunstancia, dices, bombardean un mercado y mueren 200 mujeres. Entonces, ¿qué dice Putin con respecto a esta masacre? Dice, no fuimos nosotros, dice. Ahí había escondido un arsenal que les explotó y murieron las 200 mujeres. Exactamente igual es el argumento que se da aquí. Yo creo que dejando de lado, quiero llegar a la siguiente conclusión, dejando de lado el carácter delirante que tiene este argumento, que realmente hay que ser muy tonto para creérselo, y lamentablemente, tengo que decirlo con un poco de resignación, en nuestras filas hay muchos tontos que se creen estas cosas, lamentablemente. Más allá de todo esto, yo creo que acá en Siria está sucediendo lo siguiente. Son parecidas las circunstancias de Siria y de Egipto, porque en los dos casos hay dos regímenes que se han alabado recíprocamente, que son el de al-Sisi y el de Assad. Assad alabó el golpe de Estado del Sisi y al-Sisi alaba la férrea defensa que Assad hace en contra del terrorismo internacional. Los dos hacen lo mismo. Los dos atacan a la población civil porque el procedimiento es este. Hay que aterrorizar, hay que meter miedo, hay que meterles miedo. Si yo sé que un régimen está dispuesto a asesinarme, y muchos se van a quedar en su casa, muchos no van a salir a manifestar a la calle. Esta teoría de que hay que atacar a la población civil, bueno, viene de lejos, viene de la Guerra Mundial. Bombardeando las ciudades, masacrando libremente, o sea, se desmoraliza a los soldados en el frente, que saben que sus familias están siendo agredidas de una manera muy violenta. Entonces, se genera esto. Ahora, fíjense, para hacer esto, Assad tiene que tener una impunidad muy grande. Esa es la conclusión que yo quiero llegar. O sea, Assad, tanto Assad como al-Sisi, saben que no les va a pasar absolutamente nada por esto que están haciendo. Saben que cuanto más lo que puede suceder a nivel internacional es una condena moral, que ni siquiera se va a ver proyectada en medidas concretas. Porque en el caso de al-Sisi, Obama, que ha condenado las matanzas de civiles, no ha dicho que va a suspender el crédito de 1.300 millones anuales para sostener el ejército. Lo único que dijo fue que va a suspender unas maniobras militares. Bueno, eso desde ya que es irrelevante en el fondo. Lo principal es recibir ese crédito. Y en el caso de Assad, igual, exactamente igual. El único país que ha asumido una actitud un poco más dura ha sido Francia. Y Francia está acostumbrado, no por nada Francia invadió Malí. Es el único país que invadió en los últimos tiempos. Porque Estados Unidos tiende a no invadir, a irse. El único país que invadió hace poco es Francia, invadió Malí. Pero Francia no dijo que hay que invadir Siria por esto que ha sucedido. Francia dijo simplemente, Hollande, Fabius, el canciller francés, dijo, tenemos que actuar con fuerza, pero no dijo vamos a mandar una fuerza militar.
no dijo eso. O sea, queda descartado por el momento cualquier intervención. Y esto, bueno, por dos razones fundamentales. Y evidentemente Assad lo sabe. Y los rusos lo deben haber aconsejado en eso a Assad. Las razones fundamentales son, como decía yo, hay que desalentar al movimiento rebelde. Y segundo, que los norteamericanos no van a intervenir, como decía, por dos razones, que son, la primera, que están en una actitud de franco retroceso con respecto a las guerras. Lo hemos dicho varias veces, Norteamérica solo está dispuesta a hacer una guerra aérea con drones, pero no está dispuesta a mandar tropas. Está más bien dispuesta a retirar los últimos que les quedan en Afganistán. Y la otra razón, tampoco está dispuesta a que ganen los rebeldes. Esto es lo fundamental, porque sabe que el movimiento rebelde se ha radicalizado, está Al Qaeda allí. Entonces siempre va a ser mejor Assad antes que Al Qaeda. Esa es la razón principal. Y bueno, y el otro elemento que se ha agregado en esta semana, que tenemos que mencionarlo, es que Israel ya ha declarado abiertamente su apoyo al régimen de Al-Sisi. O sea, si quedaba alguna duda con respecto a si Al-Sisi es o no amigo de Israel, bueno, está clarísimo. Ahora, fíjese usted que el régimen turco sacó una declaración denunciando esta actitud de Israel. O sea, el mismo Erdogan dice que el golpe de Estado en Egipto fue promovido por Israel. Ah, qué cosa curiosa. Israel promovió el golpe de Estado en Egipto y Assad, que sería el gran enemigo del sionismo, de acuerdo a todos estos mamotretos que andan dando vuelta, está de acuerdo con Israel en condenar a Morsi, en apoyar el golpe de Estado. O sea, cada vez es más claro que acá hay dos bandos que están claramente enrolados en lo mismo. Aunque no tengan exactamente el mismo discurso, está claro que acá hay dos bandos que están claramente confrontados. Por eso guerra de civilizaciones. Por un lado está la modernidad, cuyas manifestaciones Estados Unidos, Rusia, Israel, Assad, absolutamente todos los gobernantes modernos, y por otro lado esta fuerza tradicional que está emergiendo específicamente en el mundo islámico. Hay que recordar que se ha ponderado las manifestaciones de borrachos en Turquía. Gente que marchaba con una botella de vino en la mano porque el gobierno islámico prohibió el alcohol, que está prohibido por el Corán. Ahora, un periodista argentino de ascendencia judía y que proviene del Partido Comunista, dijo con toda claridad que los crímenes de General Al-Sisi son como los de la Revolución Francesa y que hay que apoyarlos, puesto que la rémora es la hermandad musulmana o los rebeldes de Siria o el gobierno turco. Es decir, así como la Revolución Francesa causó mucha violencia, pero introdujo la democracia, para que se introduzca la democracia tiene que establecerse el Estado secular. Mientras haya grupos religiosos, no va a haber Estado secular. Ahora, es curioso porque Israel no es un Estado secular, ¿no? Pero parece ser que en Israel puede ser. Hay un montón de partidos religiosos que incluso forman parte del gobierno algunos. Es que Israel se ha radicalizado actualmente. Sí, eso es cierto. Entonces, ciertamente Israel necesita de Al-Sisi, porque sin la dictadura militar el destino de Israel es trágico. Esto es una cosa por demás obvia. Ahora, la lágrima de cocodrilo de Europa y Estados Unidos es absolutamente falsa. ¿Quién puede creer que un golpe de Estado va a establecer un régimen democrático? Los golpes de Estado no son para establecer regímenes democráticos, y eso lo saben los europeos que condenaron el régimen de Videla, Verbigracia o a Pinochet. Nunca se le ocurrió a las sociedades europeas reconocer a Videla o a Pinochet, más allá de los hechos concretos de negocios, y siempre se les negó toda visita. Las críticas eran terribles, sobre todo contra Pinochet. Ahora resulta que en este caso el golpismo está justificado. Porque el golpismo es lo que ellos necesitan. Para que Israel pueda existir se necesita una dictadura militar en Egipto.
y otra en Siria. Esa es la realidad. Si hubiera gobiernos democráticos, Israel está perdido, en cualquiera de los dos casos. Lógicamente, si triunfa la oposición siria, Israel está perdido también, aunque sea por la vía religiosa. Con el enojo que hay en Egipto, necesariamente Egipto y los egipcios y los sirios van a acabar con Israel. Como llegue a tener éxito, lógicamente, el triunfo de nosotros los tradicionalistas. Pero los expertos lo han dicho, tanto Ayrton Gash como Buruma dicen claramente que Estados Unidos jugó mal, uno inglés y el otro norteamericano. Jugó mal, debió haber jugado con la hermandad, con el sector moderado de la hermandad, precisamente para quitar al Zawahiri la bandera de que solo la revolución sirve. La acción del derrocamiento del gobierno constitucional en Egipto es la demostración para todos los estados islámicos de que la democracia es una farsa. El propio gobierno turco ha debido reprimir un golpe de Estado. Y no cabe ninguna duda sobre las credenciales democráticas al punto que está en la OTAN. ¿No es cierto? 3 elecciones sucesivamente ganadas por más del 50%. Sin embargo, se ha reivindicado a los borrachos que manifestaban contra el gobierno del premier Erdogan. Y ahora se hace requisito de que Erdogan no puede repetir un 4º mandato porque la Constitución no lo permite. El general Bouteflika hace 20 años que es presidente de Argelia. ¿Y qué Constitución lo permite? El golpe de Estado contra el FIS, que también fue apoyado por Europa y Estados Unidos. Cierto que en circunstancias diferentes, entonces era el consenso de Washington. Acababa de caer la Unión Soviética. Ahora está caído el consenso de Washington. De cualquier manera, la posición de Rusia es incluso más nefasta que la de los Estados Unidos. Rusia es infinitamente más peligrosa porque Rusia tiene mucho más que perder, porque en honor a la justicia, Estados Unidos e Inglaterra se retiran santamente a sus países que son sus países. ¿No es cierto? Rusia, en cambio, tiene 3 colonias islámicas que luchan por su independencia: Chechenia, Tatarstán y Yakutia. China tiene Uiguristán. La India tiene Cachemira. Los norteamericanos se pueden quedar santamente en Estados Unidos y los ingleses hasta donde le dé, porque en 2014 se separa Escocia. Luego se irá a Gales, Cornualles y así sucesivamente. Como quiera que sea, el país más peligroso de todo el entorno en realidad es Rusia. Rusia es mucho más peligroso que Estados Unidos, objetivamente porque está afectado por el Islam en su territorialidad. Y además porque 2 de las 3 zonas son petroleras. Y por su carácter de gran potencia, ¿no es cierto?, no puede permitirse el lujo de conceder la independencia a estados que además son petroleros. Estados Unidos e Inglaterra, precisamente porque son los grandes derrotados de este proyecto, pueden permitirse retornar a Inglaterra, donde es Inglaterra y se terminó. No hay nada que discutir. O Estados Unidos. La situación de Rusia y la de China es mucho más compleja y la de la India también. Bueno, tenemos que dar un corolario de todo esto. ¿Qué es lo que va a pasar? ¿Y cuáles son las perspectivas? Yo creo que una vez más el tiro les va a salir por la culata. Si el régimen de Al-Sisi consideró que deteniendo al jefe de la hermandad Badí y a toda la plana mayor, con eso iba a descabezar la protesta de la hermandad musulmana, se ha equivocado profundamente. Y esto no es una expresión de deseos, sino que es algo reconocido hasta por los mismos analistas de los Estados Unidos que han criticado esta medida, porque decían, dentro de todo Badí y otros de la plana mayor de la hermandad eran moderadores, ¿no? Eran personas maduras que lograban de algún modo detener la violencia, ¿no? Incluso las manifestaciones que hace la hermandad son manifestaciones pacíficas, no son manifestaciones violentas. O sea, de hecho han sido atacados ellos. De hecho, el ejército los ha atacado para atemorizarlos,
como decíamos nosotros. Pero al-Zawahiri y toda esta esta camada, recordemos que al-Zawahiri viene de la hermandad musulmana, de una rama que se radicaliza. Al-Zawahiri decía que la democracia no es el camino, la revolución es el camino. O sea, ha quedado claro que no se puede alcanzar, se podrá alcanzar el poder, pero no se pueden mantener en el poder, si no es a través de la revolución. Entonces, el peligro es que surja una nueva camada con capacidad militar de poder confrontar con las Fuerzas Armadas, como de hecho ya ha sucedido en el Sinaí. Usted mencionó recién al comienzo, de los 24 o 25 policías muertos en el Sinaí. Eso fue un ataque del grupo de Al-Qaeda en el Sinaí que tomó una represalia concreta en contra de estos ataques. El Sinaí se ha convertido realmente en un nuevo territorio de Al-Qaeda. Esto hay que decirlo así al pie de las letras, ¿no? Entonces, esta situación va a radicalizar. O sea, nosotros nos vamos a presenciar acontecimientos de gran violencia y de gran profundización de la guerra de civilizaciones en esa región. Y en Siria va a pasar exactamente igual, va a pasar exactamente lo mismo. Estas acciones efectuadas con, con gas sarín por parte del gobierno no van a detener de ninguna manera el avance de las fuerzas revolucionarias, que cada día que pasa nos enteramos de nuevas acciones, cómo conquistan cada vez más localidades. Como usted dijo al comienzo, está por un lado se siente impune Assad, pero por otro lado es un acto de dramatismo, es un acto de desesperación, de debilidad, porque sabe que las fuerzas contra las cuales confronta son mucho más poderosas, y no porque reciban ayuda foránea, porque no la reciben, sino porque el espíritu que las invade es un espíritu más profundo, es una fuerza metafísica que alcanza niveles superiores como el nivel de la jihad, de la guerra santa. Bueno, y esto es lo que nos permite pasar al punto siguiente, que es el texto del amigo Ramírez referido a la guerra. Y recordemos siempre que nosotros nos encontramos con una persona que tiene un espíritu guerrero, o sea, toda su vida, la vida del gran amigo Ramírez es la vida de un combatiente, en distintos planos de la existencia, como andinista. No por nada se dedicó a estos deportes así arriesgados, como ha sido el andinismo. Ramírez ha escalado muchas veces el Cerro Aconcagua. Ahora no, está un poco retirado por la edad, pero ha hecho cosas realmente. Inclusive él me contaba que hizo el servicio militar en la Antártida, así que por voluntad propia, ¿no? Así que indudablemente es un espíritu guerrero que es interesante leer sus textos porque transmiten esa espiritualidad. El texto se titula Necesitamos guerreros y no Mahatma Gandhis, y lo trataremos de vincular un poco con lo que hemos estado analizando acá de la guerra en Egipto y en Siria. Dice, el pasado 18 de agosto, en ocasión del rezo del Ángelus, el Papa Francisco pronunció algunas palabras de las cuales transcribiremos algunos párrafos. Dijo el Papa, el cristiano no es violento, pero es fuerte. ¿Y con qué fortaleza? Con aquella de la mansedumbre, la fuerza de la mansedumbre, la fuerza del amor. Y tras alguna cita evangélica griega, esta palabra del Evangelio no autoriza, de hecho, el uso de la fuerza para difundir la fe. Es precisamente lo contrario. La verdadera fuerza del cristiano es la fuerza de la verdad y el amor. Fe y violencia son incompatibles. En los últimos días, y de acuerdo a las informaciones, no quedan dudas que el Papa se ha referido a Egipto. Y frente a todo esto no cabe sino reflexionar sobre el tema de la violencia. Tratarla en abstracto es un gran equívoco. La violencia está presente en todo el quehacer humano. La encontramos en la mitología, en la historia, en la religión, en los usos y costumbres, en todas las sociedades, sea tradicionales o modernas. El más destacado tradicionalista del siglo XX, Julius Evola, se ocupó del tema en su obra Metafísica de la Guerra.
Ignorar la violencia es una utopía que puede conducir a graves daños y derrotas. Ya los antiguos romanos decían, si quieres la paz, prepárate para la guerra. Pero no pasemos por alto lo esencial, es decir, la violencia es una forma de actuar. ¿Y actuar en favor de qué objetivo? No es lo mismo la lucha por lo trascendente, por la religión, por la dignidad, por el honor, por la tradición, que la guerra por el petróleo, los recursos naturales, por posiciones geopolíticas o por defender intereses materiales o sistemas económicos. En el primer tipo de violencia está la tradición, en el segundo, el mundo moderno. La misma Iglesia Católica adoptó como propia la filosofía escolástica que defendía la guerra justa, e incluso alentó y justificó y participó en guerras, y en la historia nos remitimos. La primera guerra fue en el cielo, con el triunfo de las milicias celestiales conducidas por San Miguel Arcángel, y los textos bíblicos abundan sobre el tema bélico. ¿Qué es entonces esta prédica papal incitando a la mansedumbre y a la paz? Ni más ni menos que someterse al mundo moderno y aceptar todas las sugestiones que nos proponen un abandono total de todo lo superior. Es una invitación al desarme interior y renunciar a una moral de señores, adoptar una de esclavos. Predicar hoy en día la paz en Egipto es consolidar el criminal golpe de Estado, convalidar los poderes mundiales, la subversión democrática y atacar a lo que hoy en día suenan visiblemente principios tradicionales, como es el caso de la hermandad musulmana. ¿Y qué les cabe entonces hacer a los cristianos? Recuperar lo mejor de nuestras tradiciones, que las tenemos y muchas, y desechar esa prédica de la Iglesia moderna hoy en día encabezada por el Papa Francisco, y luchar junto con los fundamentalistas islámicos contra el mundo moderno. Así lo estamos haciendo desde el Frente Cristiano Islámico. La guerra por la religión es una guerra justa, y no hay incompatibilidad entre religión y violencia, como predica Francisco. Notemos también la hipocresía de esta actitud. Mientras critica la guerra religiosa, calla la descomunal violencia que azota al mundo por parte de los poderes mundiales. Nada nos dice, por ejemplo, de las guerras que se desarrollan contra los pueblos en Afganistán, Irak, Siria, Yemen, Somalia, Malí, Túnez y otros lugares, junto con la barbarie de los drones. ¿O será que está apoyando a la democracia plutocrática y a los derechos humanos? Y con respecto a las citas evangélicas de Francisco, digamos que el diablo puede citar párrafos de la Biblia para cumplir con sus propósitos. Puede citar el Evangelio en su favor, ¿no? Exactamente. Sí, hay muchos que el Evangelio se lo puede interpretar y distorsionar como se quiere. Pero yo, si me permite, no sé si usted quiere decirnos algo. Jesús dijo que había venido a traer la espada, no la paz. Tradicionalmente se ha interpretado. La noción de guerra justa está en Tomás de Aquino, incluso el tiranicidio, la supresión de un gobernante opresor. Así como Tomás de Aquino habla del tiranicidio, Ibn Taymiyya, un teólogo musulmán, habla del tiranicidio también, y de las motivaciones que puede haber para que un gobernante que no respeta las normas islámicas sea suprimido, o porque viole incluso lo diríamos el sentido común. La violencia es imposible de no considerar. No hay tal pacifismo. Ese pacifismo es la paz de los cementerios, nada más. ¿No es cierto? En honor a la verdad, es un planteo que se le hace a los oprimidos, no sean violentos. A los opresores nadie le dice que no sean violentos porque es inútil. Seguirán siendo violentos. Porque ¿cómo no va a ser violento que sea derribado el orden religioso islámico en Egipto? Y el que por otra parte también ha sido derrocado el orden democrático, para ser justos. No hay razón para justificar la dictadura militar existente en Egipto,
Y no hay razón para justificar al régimen que hay en Siria desde el mismo punto de vista democrático. No era miembro del eje del mal el Assad. ¿Cuándo dejó de ser? Es curioso, los argumentos de presuntos demócratas y pacifistas. Ni demócrata ni pacifista, ni a eso llega. Porque quien no es capaz de defender sus propias ideas, yo creo que la violencia es partera de la historia. Por supuesto que sí. Soy un combatiente, he sido un combatiente, ¿no? Aunque ahora esté retirado y sea lisiado. En honor de verdad, la guerra es el momento más glorioso de la vida del hombre. Naturalmente yo me refiero a la guerra que dice Ramírez, a la guerra por Dios, ser un guerrero por Dios, ¿no? Eso que yo mismo hice en Afganistán durante años, colaborando con Mullah Omar, entre 1992 y 1999. En esos años yo pude ver que la guerra es grandeza y en realidad la paz es miserable, en el contexto que conocemos en Occidente, ¿no? Si no tenemos presente un contexto de paz espiritual, que sería otra cuestión. O sea, lo malo es la paz comprendida como lo contrario a la guerra. Claro, como lo contrario a la guerra. No, o sea, la paz no es no guerra. No, desde ya. Hay una paz espiritual que es de otra naturaleza, que es libertad, que es la búsqueda de la inmortalidad, que es la búsqueda de la eternidad. O sea, la gran yihad, ¿verdad? Que es libertad y que es paz, después de la pequeña yihad, que es la guerra propiamente dicha. Pero la guerra exalta la grandeza del hombre o lo mínimo del hombre, o la miseria humana del hombre. Por eso, la guerra nos muestra cómo es realmente el hombre. El Inca Urco, combatiendo contra los chancas, escapó del frente de batalla. Minutos después había sido ejecutado, porque es inadmisible que el Inca, en vez de estar al frente de las tropas, escape a retaguardia. Porque no se concibe el Inca que no esté al frente. Eso es completamente natural y absolutamente correcto. La guerra revela lo mejor del hombre. Claro que en el guerrero moderno, si es que podemos llamarlo así, porque en realidad es un criminal de guerra, más bien que un guerrero, nos revela lo peor del hombre. Es curioso, ¿no? Uno se pregunta, tantos combatientes norteamericanos que pelean en Afganistán llegan a su casa y la mujer no les deja ver los hijos. ¿Para qué pelean? ¿Para qué pelean? Y se suicidan. ¿No? Claro, ¿para qué pelean? ¿Con qué objeto pelean contra el talibán? Porque en verdad, en Afganistán, la esposa no le podría impedir ver los hijos, ¿no es cierto? Pero tantos latinos y negros que han peleado allí, vuelven a Estados Unidos para ver todas las frustraciones que pueden tener, lo han perdido todo. ¿Para qué combatieron? ¿Con qué objeto combatieron? Porque uno tiene que saber por qué combate. Si uno combate por la causa que sea que combata, tiene que tener un compromiso con esa causa, suficientemente fuerte para dar la vida por esa causa. Si no está comprometido, ¿qué compromiso se puede tener con el general al-Sisi o con el Assad? Como no sea una razón dineraria, una razón miserable, porque en honor de verdad esos seres no tienen grandeza ninguna, solamente tienen la fuerza. Porque alguien convencido, ¿no es cierto? Alguien convencido va a la guerra, y lo hubo en Irak, un señor Harwood, que terminó siendo vocero de Al-Qaeda. Fue a la guerra peleando por hombre educado en lo que llaman cinturón bíblico, va a la guerra en defensa de su país, de Estados Unidos. Advierte lo que es Estados Unidos, abraza el Islam y se pasa a Al-Qaeda. Ahora está en Guantánamo, ¿no?
desgraciadamente, a Osama el americano, que tomó el nombre del fundador de Al Qaeda, que era Osama el palestino. Después vino Osama y después Ayman. Era el vocero de Al Qaeda en inglés. Originariamente era el sargento de marines Richard Harwood. Procedía del estado de Oklahoma y fue a la guerra convencido de que Estados Unidos cristiano tenía que enfrentarse, pero halló que no era así, que eso no era verdad, que no era la defensa de los valores de Estados Unidos tradicionales, fundamentales, y se pasó Al Qaeda. Bueno, siendo un poquito a lo de Ramírez, evidentemente es indudable, yo lo he vivido en carne propia. Yo siempre me acuerdo, ¿no? Cuando estuvo la guerra de las Malvinas, yo vivía en el Bolsón, me tocaba trabajar en una escuela religiosa católica y yo viví esa circunstancia, ¿no? De un catolicismo totalmente desapegado de la guerra, confrontado con una mentalidad guerrera. Y yo vi cómo estas órdenes religiosas católicas de ese entonces estaban totalmente comprometidas con la no guerra, con el pacifismo ultranza. Yo hasta recuerdo que se me llegaba a decir, en la escuela donde yo enseñaba, los sacerdotes que había allí, me llegaron a decir que el cristianismo hoy en día, el catolicismo, la iglesia, debido al carácter infernal que asumían las guerras, porque eran guerras muy sanguinarias y muy totales, lo conveniente era no pelear. Lo conveniente era renunciar a cualquier tipo de guerra, aún las defensivas. Y esto se vincula justamente con toda la propaganda que nos han hecho las dos grandes potencias, Rusia y Estados Unidos, que decíamos al comienzo, de generarnos la idea de que, o sea, el mundo tiene que estar ahí pendiente de que ellos no se peleen, porque si no el planeta se hace añicos. Entonces, ese pacifismo a ultranza fue generado por esas dos grandes potencias que estaban aliadas en ese entonces simulando confrontar y lo siguen estando todavía ahora, porque generan esa idea de que sin ellas es imposible hacer absolutamente nada. O sea, si no es respaldándose en una o si no es temiendo a que las dos confronten entre sí porque pueden llegar al mundo a la catástrofe. Entonces, dentro de esa dialéctica absurda y falsa, que Al Qaeda ha roto porque ha demostrado que se puede combatir en contra de los dos, los talibanes también, sí. Dentro de esa falacia absurda, es que incurría la Iglesia Católica con argumentos pseudo espirituales, cuando bien sabemos que para conquistar la paz verdadera, la guerra es el instrumento necesario. La guerra tanto externa como interna. Si yo quiero alcanzar a Dios, tengo que vencer la parte de no Dios que hay en mí, aquello que me apega a las cosas materiales. Y eso es una lucha, es un combate que yo tengo que llevar a cabo diariamente. Así que el texto de Ramírez, o sea, apunta justamente a eso, a ver dónde está el origen de todo este pacifismo. Lamentablemente lo hemos tenido en la deserción de la Iglesia Católica. Lo peor que se puede hacer hoy en día es pregonar el pacifismo, porque el pacifismo y la paz son dos cosas contrastantes. La paz es algo que se concibe a través de un combate, y el pacifismo, en cambio, es renunciar a la paz verdadera porque se renuncia al combate. O sea, el pacifismo no es paz. El pacifismo es en el fondo violento. Indirectamente, sin quererlo, o sea, hace violencia contra los valores espirituales. Permítame. Los fundadores del cristianismo, los primeros líderes cristianos, Antonio Labat, Tertuliano, Montano, Priscila y Teodoro de Nubia, murieron en la persecución del año 180. No pelearon, pero se presentaron voluntarios para ser mártires. Esos seres tenían la verdadera convicción, la que enseñó Jesús, ¿verdad? ¿Qué es lo que le pasó a Jesús? Jesús dijo su palabra, ¿no es cierto? Y sufrió de la manera que sabemos que sufrió. Pero siempre tuvo la actitud martirial presente, incluso heroica, cuando atacó a los mercaderes en el templo y volcó la mesa de los cambistas, ¿no es cierto? Pero
ese martirio, que es íncito al pensamiento cristiano, no puede negar nadie. Ninguna autoridad religiosa puede negar a los mártires cristianos. Bueno, y esto nos da pie para el último punto, que es un repaso de la publicación El Fortín que hemos sacado. Nosotros recordamos que esta publicación resume toda la labor que nosotros desarrollamos en el último bimestre. Se agrupan artículos que ya fueron editados anteriormente en el blog del Centro de Gobierno de América, porque nosotros queremos tener un contacto permanente con respecto a nuestras producciones, o sea, tiene tanto comentarios efectuados por quien les habla, como por estos textos de Ramírez que nosotros estamos leyendo semanalmente, los editamos también en el Fortín, y después los reportes que el amigo Preciosi de Perú nos da con respecto a la temática de la guerra de civilizaciones. Pero además ha traído, como siempre, en una columna que se titula La Clave, que es la columna de combate doctrinario, dos notas, una del amigo Madí y otra mía, referidas digamos así, a dos problemas, porque en La Clava tratamos de combatir las cosas que tenemos cerca, como decía Ébola, la clava para combatir al enemigo que tenemos cerca y el arco para combatir al que está lejos. La clava es la masa para saber. Y creo que esto tiene que ver, esto que acabamos de leer de Ramírez de la Guerra, con el artículo de Madí, que si me permiten yo quiero hacer un pequeño comentario, porque ha sido un artículo brillante desde todo punto de vista, porque Madí ha querido romper con este mito falso, ficticio, promovido principalmente por la propaganda rusa, con respecto a que el Islam, ¿no? Cuando se habla de Islam hay que discriminar entre lo que sería un Islam bueno, un Islam, digamos así, inofensivo, que no genera demasiadas preocupaciones en el mundo occidental y que muchos han querido equiparar con el sufismo, que como dice muy bien Madí en su artículo, es una visión occidentalizada del Islam, es como el teosofismo respecto del hinduismo originario, o sea, algo potable para el occidente. Pero lo principal es esto, ¿no? Esta condena que se ha hecho del wahabismo y del salafismo, que como Madí nos ha aclarado muy bien, es lo mismo, únicamente que uno es egipcio y otro es saudita, ha partido de una falsa premisa, que es la de comparar este movimiento, digamos así, que ha tenido una característica de ortodoxia, digamos así, de querer reformista, porque quiere volver a las formas originarias del Islam, con el protestantismo, cuando justamente es la antítesis exacta, y yo diría por algo que Ramírez nos acaba de señalar aquí en el texto cuando habla de la Guerra Santa. ¿Dónde se ha visto que un protestante sostenga la Guerra Santa? Es absolutamente imposible, porque el protestante niega la ascética, o sea, el protestante niega el camino del hombre hacia Dios, o sea, todo lo remite a la gracia, es la gracia de Dios, es Dios, por su gracia, el que decide y predestina al hombre que se tiene que salvar o no. La acción humana para el protestante carece totalmente de valor. Entonces, Max Weber había escrito esa obra tan interesante del origen protestante del capitalismo, porque claro, el protestante, y especialmente Calvino, dice, ¿qué le queda al hombre? Si la acción que el hombre tiene por acercarse a Dios es producto de su soberbia, es producto de su deseo de sustituirse a Dios, decía Calvino y Lutero también. Entonces, ¿qué le queda? El mundo del trabajo, de los negocios. O sea, ¿cómo sabemos a quién ha predestinado Dios para el cielo? Y a través de los éxitos en los negocios, tener éxito en esta vida. Por eso la guerra del petróleo, la guerra del agua, la guerra por los recursos económicos. La nación que tiene éxito materialmente es una nación elegida, lo mismo que el hombre que hace dinero, que hace fortuna. Y en cambio... lo más precario que puede concebirse como forma de... Exacto. No, es que es el protestantismo es la antirreligión, porque lo reduce todo a categorías morales, exclusivamente. O sea, no hay prácticas, no hay ritos.
no hay prácticas religiosas para alcanzar a Dios. Porque, no, déjeme terminar el concepto. Entonces, lo que el protestantismo niega, y por eso ahí está la gran diferencia con el wahabismo, o sea, niega justamente esta ascética esencial que es la guerra santa, el combate y la guerra interior que el hombre tiene que tener y que se vuelque exteriormente. Jamás uno va a ver un protestante que se martirice, por ejemplo, o que siga el camino de la jihad, que alcanza la experiencia kamikaze. Es inconcebible, porque es Dios el que en última instancia resuelve todo, no es el hombre. Entonces, el mártir que se inmola para alcanzar las vías de Alá, en este caso, es lo más antiprotestante que puede existir. Ni más ni menos. En el fondo es una reducción al absurdo de cualquier pensamiento, el calvinismo, el luteranismo y demás. Y por supuesto el que produce el mundo burgués. ¿No es cierto? Porque valora las cuestiones materiales en vez de valorar al héroe, al santo, al mártir. Lo que se valora es lo más mediocre que puede existir, el triunfo material, el éxito material, lo cual contradice la vida de Cristo y los apóstoles. Porque si ellos dicen que vuelven a Cristo y a los apóstoles, ¿dónde vemos que Jesús fuera rico? ¿Dónde vemos que los apóstoles tuvieran una vida que vivieran hasta los 140 años si murieron todos violentamente? ¿No es cierto? Todo lo que dicen es reducto al absurdo. Decía un pensador norteamericano que no era tradicional y que además era ateo, Henry Louis Mencken, y es un chiste, tenía un amigo que había abandonado el catolicismo. Y él le pregunta a qué secta protestante va a afiliarse. Y el amigo le dice, cuidado, he perdido la fe, no la razón. Bueno, y por eso decíamos que este texto ha sido muy importante para señalarnos el tema de la falsa interpretación que se ha efectuado del wahabismo. Claro, porque son palabras, digamos así, descalificatorias hoy en día. Sí. Así como existe la palabra exacto, ahora wahabita. Toda esta mediocridad ambulante, cuando quiere descalificar algo, ahora son wahabitas, son salafistas, fanáticos. Y no es así. O sea, por supuesto, exteriormente quieren practicar, quieren volver a las formas originarias de su religión, pero interiormente tienen una gran guerra santa, que eso es lo importante. Bueno, y el último punto, que desde ya tenemos poco tiempo, pero no importa, yo quiero anunciar una serie de cosas. O sea, bueno, hicimos una crítica al racismo de los pseudo-ebolianos, que han querido reducir ébola a Rosenberg, que han querido interpretar de una manera, digamos así, de cirujano, a ébola, recortando pasajes y haciéndole decir absolutamente lo contrario. Eso lo decimos ahí, mostramos cuál es el verdadero racismo de ébola. O sea que ébola no era racista, en pocas palabras, porque ébola no consideraba que la raza determinaba al hombre. El hombre elige su destino, el espíritu elige su destino, el hombre resuelve. Lo mismo que lo que decíamos antes. O sea, soy yo a través de un combate el que elige realmente salvarse o hundirse. No es la raza la que elige por mí, no es la gracia divina la que resuelve lo que yo voy a hacer. Es el hombre, soy yo. O sea, es el individuo absoluto, como decía ébola. Bueno, pero es un tema largo, muy largo, pero yo simplemente quería decir que ese capítulo que yo he escrito es la primera parte, porque después yo lo que quiero hacer es mostrar cómo también los pseudo-ebolianos deforman las relaciones de ébola con el catolicismo y, por supuesto, con el islam. Ellos han querido construir un ébola antirreligioso, y no es así. O sea, ébola, si bien no era de religión católica ni islámica, de ninguna religión, no era hostil hacia la religión. O sea, favorable a la hermandad musulmana. Y era favorable a la hermandad musulmana, sí, señor. Como se demostró, a pesar de que no les guste esa realidad. Cierto. Pero también él dice, en un texto importante que vamos a leer acá en su momento, Jehová dice Iglesia, él dice, si la iglesia fuera la del sílabus, yo sería católico. Claro. Eso lo llega a decir textualmente. Bueno, hemos llegado al final del programa y queremos anunciar que para el jueves que viene vamos a hacer una pausa. Así que el jueves que viene no tenemos programa, sino que lo vamos a tener el otro jueves. Así que nos despedimos de todos ustedes para dentro de 2 jueves.
Sí, sí. Que Alá los bendiga, los proteja y los colme de todos los deseos que tengan.